Ayer se realizó la inauguración de la iglesia de Arequipa. De la iglesia de Lima, en total 23 hermanos participaron ahí. El pasaje por avión es caro y para viajar por bus tarda 18 horas en llegar. Aún así, tantos hermanos participaron y ahora, hasta hoy, 15 hermanos están allá. Mire, hemos estado creciendo con la ayuda de la Iglesia de Corea durante los 10 años pasados, ¿es verdad? Por lo tanto, nosotros, como la iglesia principal del Perú, tenemos que preocuparnos de las otras iglesias y ayudarlas con solo con oración y con lo material también. Okay. Vamos a orar juntos para iniciar. Oremos. Bendito Dios eterno, nuestro Padre misericordioso, que merece recibir toda la gloria y alabanza. Ante todo, te agradecemos de todo nuestro corazón por la gracia de salvarnos a nosotros. Aunque éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno, Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y el Creador de todas las cosas, se entregó a sí mismo por nosotros. Y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados y nos hizo hijos del Altísimo. Te damos muchas gracias por permitirnos este gran privilegio. También agradecemos al Espíritu Santo porque siempre está con nosotros y nos enseña con la palabra necesaria. Por favor, ayúdenos para que la pongamos por obra y edifiquemos firmemente nuestra fe encima de la verdad de Dios. Queremos crecer en la fe, agradar tu corazón y producir buenos frutos del Espíritu Santo. Protégenos para que nadie se caiga en estos tiempos difíciles. Y Señor, por favor, guarda nuestra fe, salud, paz y familia, y fortalécenos para avanzar cada día. Úsanos valiosamente, Padre, para que nuestros familiares y amigos reciban la salvación a través de nuestra vida. También protege nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo. Y queremos que animes a los hermanos de Ica, Huancayo y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Encomendamos este culto al Espíritu Santo. Por favor, guía mis labios y pensamientos y haznos recibir bien tu palabra que quieres decir a cada uno de nosotros. Alabándote a ti, Señor, hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Okay. Hace 2 semanas aprendimos sobre Noé en la 6ª clase de estudio del libro de Génesis. El título fue Si yo hubiera sido Noé, ¿qué? Si yo hubiera sido. Por favor, mientras aprendemos sobre la historia de personajes de la Biblia, vamos a tratar de ponernos a nosotros mismos en los zapatos de ellos, ¿no? Si yo
hubiera sido Abraham, por ejemplo, ¿qué habría hecho cuando Dios me ordenó sacrificar a mi hijo? O si hubiera sido David, ¿qué habría hecho ante Goliat? ¿Cuál sería el Goliat contra el que debo enfrentarme ahora? Si yo hubiera sido Noé. Cuando pensamos profundamente en esto, queremos imitar su fe de vivir con rectitud en un mundo lleno de pecado. Además, en la Biblia está escrito que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo. Debemos saber por cuánto tiempo y cuán duro debió haber trabajado Noé. Su obediencia no es solo una antigua historia, sino que debemos vivir imitándole a él. El juicio del diluvio y el arca de Noé tienen muchas lecciones muy importantes para nosotros. Hoy aprendamos un poco más sobre ellos. El título de la palabra de hoy es La voluntad de Dios oculta. Oculta significa casi como misterio. Debemos pensar más profundamente. La voluntad de Dios oculta en el arca de Noé. ¿Okay? Busquemos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 14. Génesis capítulo 6, versículo 14, leamos juntos. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, dice, por dentro y por fuera. Okay. Y capítulo 7, versículo 11 y 12. Capítulo 7, versículo 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 18. Versículo 18. Leamos. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Hasta aquí. Imaginemos cómo era el mar durante este juicio del gran diluvio. Una enorme cantidad de agua brotó temiblemente del abismo del mar y llovía como una cascada del cielo. Pasaron 40 días para que estas aguas cubrieran todo el mundo e inundaran incluso todas las montañas altas. ¿Sí? Si pensamos en ello, podemos imaginar fácilmente que la expresión de que subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, esta expresión no significa que el mar estaba en bonanza. ¿Está de acuerdo? Bien. Y debemos saber una cosa más.
cuanto más largo sea el barco, más fuerte es la presión que se da a la parte media cuando golpee una gran ola. ¿Okay? Esa parte. Muy largo. Es decir, hay más posibilidad de que ese barco se quebrante en dos. Mire, incluso los barcos fabricados con la tecnología avanzada actual a veces se rompen con las olas. Es cierto. Aunque fueron hechos de acero, ¿ok? Y soldados firmemente, aún así, pueden destruirse cuando se encuentran con grandes y fuertes olas. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, el arca de Noé fue hecha de madera. ¿Hace cuántos años? 4.500 años. ¿Por cuántas personas? 4 hombres y 4 mujeres nada más. Y era un barco bastante largo, de 140 metros, y habría sido bastante pesado, ¿sí o no? Porque había muchos animales y alimentos adentro. Esa arca flotaba sobre las grandes olas. ¿Qué opina? ¿No es sorprendente que el arca no se rompió? En verdad, fue un milagro que el arca pudiera resistir las olas durante un año sin romperse. Definitivamente, podemos creer que la mano de Dios la estaba protegiendo. De todos modos, desde el principio, Dios tenía la voluntad de proteger a Noé, su familia y los animales, ¿no? Y hacerlos sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Desde el momento en que Dios advirtió a Noé sobre el juicio del diluvio, Dios ya tenía la voluntad de preservarlos, ¿no? Conservarlos. Dios había destinado proteger el arca en medio de cualquier ola y peligro. ¿Okay? Y él cumplió su voluntad. A pesar de esto, Dios le enseñó a Noé qué debía hacer para protegerse y fortalecer el arca. Y le mandó que los hiciera. Uno de ellos fue calafatear el arca con brea. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea es como el asfalto de petróleo y sirve para bloquear el agua. ¿Sí? Piensen con cuidado, por favor. No es que el arca hubiera sobrevivido sin romperse en las olas porque estaba pintada con brea. No, sino que estaba a salvo debido a la protección de Dios. ¿Ok? Aún así, Noé debió haber pintado el arca con brea. ¿Entiende? En otras palabras, tenemos que hacer fielmente las cosas necesarias y los preparativos adecuados y esperar y creer en la ayuda de Dios. Hagamos un teatro gracioso.
Dios dice, Noé, construye una arca y píntala con brea por dentro y por fuera. Entonces, Señor, ¿por qué es necesaria la brea? Eso impedirá que el agua entre al arca. Pero Dios, yo confío en ti nomás. Tengo la confianza de que si tu mano protege el arca, no entrará ni una gota de agua. No es necesaria pintar brea. ¿Creen que Dios alabaría esa fe? Absolutamente no. Digo de nuevo, el arca no se rompió y estuvo a salvo, porque Dios la había protegido, es verdad, pero Noé debió haber hecho todo lo posible. Dios le dio a Noé, la calafatearás con brea por dentro y por fuera también. Vamos a pensar bien. El agua que cubrió el mundo en los días de Noé simboliza el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Está de acuerdo? Entonces, la brea que impedía que el agua entrara en el arca y protegía la vida es un símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo. ¿Sí? Símbolo. Así como la brea tuvo que ser pintada por dentro y por fuera de la arca, igual, la sangre de Cristo debe ser creída dentro de nuestro espíritu y expresada externamente a través de nuestras vidas, por dentro y por fuera. En el espíritu también por acción, por obras. Algunas personas dicen de boca que recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, según sus hechos, viven como gentiles. No sabemos si el interior de la arca de esas personas está pintado con brea o no, pero al menos su exterior no lo está. No lo está. Es por eso que el libro de Santiago enfatiza tanto la obra como la fe. Fe, obra y fe. Dicen de boca sobre la fe, pero si no hay cambio en la verdadera vida cristiana, no hay frutos del Espíritu Santo y viven procurando solo las cosas del mundo y de la carne, esta es la fe muerta. ¿Qué? Muerta. No es mi palabra. El libro de Santiago dice esto. Si el alma verdaderamente ha nacido de nuevo por dentro, entonces la evidencia será visible por fuera. Amén. Por dentro y por fuera. Si recibimos la salvación del alma por medio de creer en la sangre de Cristo, también tenemos que esforzarnos en imitarlo a Cristo. Y lo que creemos en el corazón debe ser confesado por la boca y expresado a través de buenas obras. Y también debe conducir a los esfuerzos en anunciar la verdad de esa sangre. Por dentro y por fuera. Esto es la primera voluntad de Dios oculta en el arca de Noé, la cual quiero decir hoy. Y la segunda, capítulo 7, Génesis 7,
versículo 1 al 3. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La familia de Noé hizo el arca e incluso acabó de llenarla de alimentos, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Entonces, 7 días. 7 días después, iba a comenzar a llover. ¿Okay? Después de 7 días, quedaba poco tiempo, muy poco tiempo. Por supuesto, no es que Noé fue a atrapar los animales durante este tiempo tan corto, sino que, como aprendimos en la clase pasada, ellos mismos vinieron a él. Ellos mismos vinieron a él. ¿Por qué? Dios lo hizo porque era algo que Noé no podía hacer. Los animales mismos, ellos vinieron al arca, ¿ok? De ahí, solemos pensar que solo una pareja de todos los animales, el macho y su hembra de cada especie, subieron al arca. ¿Qué opinan ustedes? Sin embargo, en realidad entraron más. ¿Por qué? Si vemos bien de nuevo el versículo 2, que dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. En el libro de Levítico, capítulo 11, sale la clasificación para distinguir cuáles son animales limpios e inmundos. Es decir, los animales que se pueden comer y los que no se deben comer. Se los cuento brevemente. Entre los animales que viven en la tierra, los que tienen pezuña y rumian son limpios. Pezuña, ¿qué significa esto? Es una enseñanza espiritual de que tenemos que vivir distinguidos del mundo. ¿Okay? Y rumia, ¿qué simboliza espiritualmente? Rumia. Meditar la palabra. ¿Okay? Y de los animales que viven en las aguas, los que tienen aletas y escamas son limpios. ¿Okay? Aletas, ¿qué simbolizan? Aletas nos enseña que los cristianos deben avanzar hacia arriba contra el corriente de este siglo. ¿Okay? Y escamas, proteger su alma y pensamiento en el mundo. ¿Sí? Y de las aves feroces, les gusta carne podrida, o las que se mueven en la oscuridad son
consideradas inmundas. Los cristianos no deben ser así. De los insectos, los que pueden saltar sobre la tierra porque tienen alas y patas fuertes son limpios. Esta es la lección de que los cristianos deben vivir mirando y buscando las cosas de arriba, y no las cosas de tierra. De esta manera se distinguen los animales limpios y los inmundos. Entre ellos, de los inmundos, solo una pareja entró al arca, ¿okay? Un macho y su hembra. Una pareja. ¿Para qué? Para conservar su vida, ¿no? Y de los animales limpios, 7 parejas subieron en el arca. 7 parejas. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón por la que de los animales inmundos no son limpios, solo una pareja le fue permitido entrar a la arca. Era la gracia básica de Dios para conservar su especie. ¿Okay? La gracia básica. ¿Sí? Básica. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, veamos juntos mirando la pantalla, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre solo malos o solo buenos, no. Malos y buenos, buenos y malos también. Y lluvia, que llover sobre justos nada más. Injustos. Injustos. ¿Okay? Mire, así como Dios les brindó la básica gracia aún a los animales inmundos, Él concede su gracia a todos los hombres para poder vivir, ¿okay? Aún a los malos. Por ejemplo, el sol, la lluvia, el aire, etc. Mas Dios hizo que subieran al arca 7 parejas de cada especie de los animales limpios. Esto era la gracia especial. Especial. Pueden haber varias razones por las que Dios hizo esto. Creo que una es porque Dios quería que se multiplicaran más animales limpios en el mundo. Y otra razón es porque Dios ya había conocido el corazón de Noé de antemano. ¿Qué corazón de Noé? Como aprendimos en la 6ª clase, la familia de Noé se quedó en el arca por más de un año. Y luego, lo primero que hicieron apenas salieron del arca fue ofrecer sacrificio a Dios. Capítulo 8, Génesis 8. Versículo 20. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. ¿Okay? Miren. Si de los animales limpios también hubiera subido al arca solo una pareja, Noé no debería haber ofrecido ningún sacrificio a Dios en ese momento, ¿no? Porque esa especie se habría extinguido de la tierra. Mire, Dios ya había preparado
incluso los animales que Noé ofrecía después. Entonces, vamos a creer en esto. Si damos gracias a Dios en cualquier situación y nos determinamos a dar nuestro servicio y ofrenda a Dios ante todo, Dios preparará y proveerá lo que necesitamos para esto. ¿Okay? En esa historia, debemos saber que los animales limpios se refieren a nosotros. ¿Okay? Busquemos Hebreos. ¿De qué estamos aprendiendo? ¿De los animales limpios? Nada más. Se refieren a nosotros. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Veamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpió nuestro corazón, alma, conciencia y vida. ¿Ok? Somos lavados. Nuestros pecados ya fueron lavados. Somos justificados. Somos santificados por la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir a Dios. Miren, amados hermanos, ya que hemos recibido esa gracia, en consecuencia, vivamos sirviendo a Dios con un corazón agradecido. Los animales limpios recibieron la gracia especial que 7 parejas entraran al arca. Y más tarde también fueron sacrificados a Dios. ¿Es justo o injusto? Justo. Recibir la gracia especial de Dios y vamos a darnos a nosotros para Él. Esto nos está enseñando como ejemplo de que si hemos recibido la gracia del Señor, también debemos entregarnos al Señor. ¿Qué opinan ustedes, amados hermanos? ¿Acaso solo quieren recibir la gracia nada más? Entreguémonos a Dios como los animales limpios también. Filipenses, busquemos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es digno y justo. En otra versión, palabra de Dios para todos. Leamos juntos mirando la pantalla. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Mire, es concedido, significa recibimos la gracia del Señor.
no debe terminar solo con creer en Cristo y ser salvo e ir al cielo, sino que debemos determinarnos a caminar con Él, vivir para Él y, si es necesario, recibir sufrimiento por Él voluntariamente. Y la tercera voluntad de Dios oculta en el arca. Busquemos Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Génesis 7, versículo 13. En ese mismo día entraron, cuenten cuántas personas entraron: Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Cuántos? ¿Ah? 7. ¿Cuántas veces he dicho? 4 hombres y 4 mujeres hicieron la arca. ¡Wow! Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Luego ellos se dispersaron a distintas regiones y llegaron a ser los antepasados de la raza amarilla, negra y blanca. Y en total, 8 personas subieron al arca. No 7, por favor. 8. ¿Qué? Noé, Sem, Cam, Jafet y mujer y 3, ¿cómo se llama? Nueras. Perdón. 8. ¿Qué? Les voy a contar algo interesante sobre el carácter chino. No soy chino, coreano, ¿no? Una palabra china conlleva unos significados dentro de sí. Les presento unos ejemplos. Primero, sin. Sin. Esta palabra significa la fe, confiar. La figura que está en la izquierda simboliza al hombre. Y lo que está en la derecha, a la palabra. ¿Okay? Hombre y palabra. ¿Okay? Estas 2 letras se juntan y forman esta palabra sin. Es decir, la fe consiste en que un hombre se apoya a la palabra. Es la fe. Y esta palabra se pronuncia ho. Ho significa querer o amar. Lo que está en la izquierda simboliza a la mujer y el de la derecha al hombre. Mujer y hombre. Entonces, querer y amar. ¿Qué? ¿Tiene razón? ¿Están de acuerdo, no? ¿No? Y quiero presentarles una palabra muy sorprendente. Son. Eso significa un gran barco. La figura de la izquierda significa barco. Y acá, en el lado derecho superior, este carácter significa el número 8. Y esto, debajo, eso significa persona. En un barco, 8 personas. Mire.
¿Por qué precisamente se usó esta letra que significa 8 en lugar de otros números? Es porque 8 personas subieron al arca, ¿sabe? Los caracteres chinos fueron creados hace unos 3,000 o 4,000 años atrás, y lo sorprendente es que el contenido de Génesis aparece en sus letras con mucha frecuencia, es verdad. Esto se debe a que el antepasado de los chinos es Sem. Entonces, ellos también son descendientes del mismo Noé. Capítulo 7, una vez más, de versículo 13. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y versículo 15. Versículo 15, leamos juntos. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Les reitero que Noé no fue a atrapar los animales, sino que dice, ellos vinieron al arca por su cuenta. ¿Por qué? Construir el arca y llenarla de alimento debió ser muy difícil, es verdad, pero de todos modos fue posible. Posible. Sin embargo, por mucho que lo intentara, juntar a todas las especies de animales, macho y hembra, cada uno, desde los pájaros hasta los gusanos, fue totalmente imposible para Noé. Imposible, es verdad. Por eso Dios se encargó de esa obra. Ellos mismos vinieron. Además, el movimiento voluntario de los animales no simplemente fue para preservarlos, sino una clara advertencia de Dios a las personas. Y la última oportunidad que les dio para que subieran al arca, dejando su pensamiento. Mire, los animales feroces venían mansamente por sí solos, y las aves descendían al arca. Así, todas las especies, macho y hembra, venían al arca. Pensemos, cuán misterioso es esto. Aún gusanos, aún leones, aún aves, macho y hembra, vinieron ellos mismos al arca. Entonces, por más que las personas hayan ignorado a Noé y burlado de la advertencia del juicio antes, viendo ese fenómeno tan extraordinario, al menos deberían haber presentido que algo terrible sucedería. Pero la gente que menospreciaba la palabra de Noé, lamentablemente no entendió hasta la última advertencia de Dios, la última. Así, hasta todos los animales entraron en el arca, y ahora todo está listo. Todo estaba preparado completamente, no faltaba nada. Versículo 16. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de cada carne,
vinieron como le había mandado Dios. Leamos juntos. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová cerró la puerta del arca. Mire, a lo que debemos prestar atención y darnos cuenta es que el que cerró la puerta del arca fue Dios. No Noé, Dios. Mire, el hecho de que la puerta del arca se cerró significa que ahora solo quedaba la muerte nada más para todos los que estaban afuera. Solo muerte nada más. Dios es muy misericordioso, es verdad, pero él mismo cerró la puerta. Cuán sorprendente es esta palabra. Debemos entender bien los atributos de Dios. Ciertamente nuestro Dios es Dios de amor y misericordia. Sin embargo, Él también es Dios de justicia, que pase lo que pase, juzga el pecado sin piedad. ¿Por qué debemos recibir la salvación antes que todo? Si Dios fuera solo de amor y gracia nada más, no existiría el infierno. ¿Qué opinan ustedes? Entonces no tendría ningún sentido la palabra que debes ser salvo. ¿Quién se atreve a decir que no existe el infierno? Es una enseñanza falsa que ignora la justicia de Dios. No cabe duda de que Dios es misericordioso y tardo para la ira. Es verdad. Éxodo capítulo 34 dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, procurando Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ok? Verdad, es cierto. También, Números 14:18, leamos juntos. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Es cierto? Salmo 103, versículo 8, leamos juntos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, tardo para la ira, lento para la ira. Sin duda, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No obstante, mire, ser lento para enojarse y nunca enojarse son dos cosas diferentes. ¿Me entiende? Una vez más, ser lento para enojarse y nunca enojarse son diferentes. Más bien, hay un dicho así: una persona que usualmente no suele enojarse es más temible cuando se enoja. ¿Sí o no? ¿Por qué? Es porque no es que esa persona no sienta ira, sino que solo se ha aguantado durante mucho tiempo. Dios es misericordioso, pero su ira será muy temible. Busquemos Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7, versículo 11.
al 13 leamos juntos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué le parece, hermanos, esta palabra? Es muy agradable, ¿no? Dios es misericordioso. Obviamente, estas palabras pueden resultar incómodas para algunos, pero lo importante no son sus sentimientos, sino qué dice la Biblia acerca de Dios. ¿Okay? Es verdad. Aquí dice, Él afilará su espada. Afilar espada. ¿Qué significa esto? Afilar la espada. ¿Acaso es para cocinar? No, es la espada del juicio. Se derramará mucha sangre y muchos morirán. Dios cerró la puerta del arca y al final Él juzgará al mundo de nuevo. Segunda de Pedro, busquemos Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, el versículo 9 es una palabra de gracia. ¿Ok? Más, el versículo 10 que sigue comienza con esa palabra, pero. Mire, hubo un tiempo en que la puerta del arca estaba abierta, pero también llegó el tiempo en que Dios la cerró. Ahora es el día en que podemos ser salvos y nadie sabe cuándo terminará ese día. Solo Dios lo sabe. Sin embargo, el día del juicio está claramente cerca. Muy cerca. Dado que todas las señales de los últimos tiempos que Jesús predijo se están cumpliendo todos en nuestra época. Dios cerró la puerta del arca. En esa palabra, amados hermanos, hay dos significados contrastantes. Por un lado, para aquellos que estaban fuera del arca, era el fin de la oportunidad de ser salvos. Una vez cerrada la puerta, no se podía abrir. Por más que la gente gritara y suplicara, ni Noé pudo abrirla. ¿Okay? Afuera. Pero, por otro lado, para aquellos que estaban
dentro del arca, ¿qué opina? Estaba garantizada la completa seguridad. ¿Okay? Puesto que la puerta fue cerrada por Dios, nadie pudo abrirla, ni las olas, ni los vientos más fuertes pudieron romperla. Amén. Así, el hecho de que Dios cerró la puerta del arca tiene significados completamente diferentes a los que estaban fuera y dentro del arca. Por favor, de aquí, espero que comprendan bien la seguridad de la salvación. Busquemos Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él, Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, estuve muerto. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿A qué se refiere? No quieren responder. ¿Quién es él? Respóndame. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Jesús. ¿Qué? Mas he aquí que vivo por los siglos de siglos. Amén. Y él dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué? Mire, tener las llaves significa tener la autoridad. ¿Sí? Jesús tiene las llaves de la muerte del Hades. En otras palabras, Jesús tiene la autoridad del juicio y del infierno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene la llave del infierno? ¿El diablo? Entonces, abriendo va a salir, ¿no? Aún la llave del infierno también Jesús la tiene. ¿Okay? Entonces, la llave de la vida y la salvación, ¿en quién está? También está en él. ¿Me debo entender? ¿Okay? Apocalipsis 3, versículo 7. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Entonces, la salvación que se recibe en una sola vez en Jesús, ¿se pierde o es protegida? Protegida. ¿Sí? Para siempre. Para siempre. Juan capítulo 10, versículo 28 dice, leamos juntos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno solo. Mire, uno somos. Nadie puede abrir la puerta que Jesús cerró, a menos que Él la abra. Y nadie puede arrebatar a la persona que Jesús salvó, a menos que Él la abandone. ¿Okay? Nuestra salvación es segura para siempre.
porque también tenemos la promesa del Señor. Hasta el final voy a guardarte a ti. La salvación que obtuvimos por la sangre de Cristo está 100% segura en su protección y nunca se pierde. Repito una vez más que la palabra Dios cerró la puerta del arca significa, por un lado, la destrucción eterna para los que estaban fuera del arca. Y por otro lado, significa la protección completa para los que estaban adentro, dentro del arca. Mire, el arca que flotó sobre las aguas en el mundo bajo juicio simboliza la salvación y la iglesia. Última, veamos un tema más en la prédica de hoy sobre el cuervo y la paloma. Cuando piensan en una paloma, las imágenes que les vienen a la mente probablemente son la pureza, castidad y la dulzura, ¿no? Y la característica de regresar al hogar. El primer lugar donde aparece la paloma en la Biblia es Génesis capítulo 8. Busquemos Génesis 8. Génesis 8. Versículo 1 al 5. Génesis 8, versículo 1 al 5. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Hasta aquí. Hubo un juicio en el que se sumergió el mundo entero. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Entonces, por supuesto, todos los animales que estaban fuera del arca murieron, excepto los peces. ¿Sí? Y todos los hombres murieron, salvo las 8 personas de la familia de Noé. Luego, por fin, conforme se retiraban las aguas, comenzaron a aparecer las montañas. Según el Salmo capítulo 33, el nivel del mar disminuyó porque Dios dividió el fondo del mar y congeló el agua y lo acumuló en los polos norte y sur. El nivel del mar disminuyó. Así, el arca que flotaba sobre las aguas, descendiendo gradualmente.
al final se posó en una montaña llamada Ararat. Ese monte se ubica en Turquía, a una altura de 5.100 metros. Y el arca actualmente se encuentra cubierta de hielo a los 4.200 metros. Sin embargo, el mundo todavía estaba lleno de aguas. Es cierto, solamente algunas cimas de montañas aparecieron nada más. ¿Ok? Entonces, para Noé, que estaba dentro del arca, era complicado saber exactamente cómo estaba afuera. Y tampoco podía abrir la puerta hasta que Dios le los abriese. Así que solo hizo volar afuera al pájaro para conocer la situación allá. Primero envió un cuervo, primero cuervo y luego una paloma. Mire, el color del cuervo es negro y su pico es afilado y aterrador, ¿no? De hecho, tiene una naturaleza feroz y, ¿sabe? Le gusta incluso la carne podrida. En la Biblia, el cuervo es considerado como una ave inmunda. Levítico capítulo 11. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. ¿Cuál? El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo y el milano, según su especie, y todo cuervo, todo cuervo. Versículo 6. Versículos 6 a 9. Capítulo 8, versículos 6 al 9. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la puerta. No se puede, ¿no? La ventana del arca que había hecho. Y envió primero un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y versículo 9, leamos juntos. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él a la arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y tomando la paloma la hizo entrar consigo en el arca. Bien. Hay que entender bien el orden. Primero envió el cuervo y después la paloma. Y el cuervo no volvió al arca, mientras que la paloma sí volvió. Mire, en el versículo 7, envió un cuervo, salió, estuvo yendo y volviendo. Esto no significa que volvió al arca, no, sino que estuvo volando de un lado a otro, ¿sí? Esperando a que se secara la tierra. Quiere decir que el mundo todavía estaba lleno de agua cuando este cuervo fue enviado. ¿Entiende? Aún así, ese cuervo no regresó al arca.
Así que luego Noé envió una paloma, pero la paloma no pudo encontrar un lugar para sentarse, por lo que regresó al arca. Entonces, de aquí debemos pensar en una cosa. ¿Por qué no volvió el cuervo? Y él, ¿dónde podría sentarse el cuervo? La paloma no pudo encontrar un lugar para sentarse. ¿Acaso el cuervo tuvo mejor vista que la paloma para encontrar un buen lugar? Por esa razón, estoy seguro de que el lugar donde se sentaba el cuervo no era la tierra, sino encima de los cadáveres. Pensemos bien, por el diluvio, todos los hombres y hasta los incontables animales de ese entonces murieron. No decenas, ni centenas, sino innumerables cuerpos de personas y animales habrán estado flotando sobre las aguas. Bastantes. Entonces, a los ojos del cuervo, mire, todas esas carnes pudridas debieron haber parecido como un gran festín. ¿Sí? Bastante comida. Mientras comía la carne encima de un cadáver, ya no sentía la necesidad de volver al arca. Pero la paloma no podía sentarse sobre esos cadáveres. Como no encontraba un lugar donde poner sus pies limpios en ninguna parte, regresó ¿a dónde? Al arca nada más. Al arca. El arca es un símbolo de Jesús y de la iglesia. En la imagen de la paloma que regresó al arca, podemos entender por qué un verdadero cristiano que vive en un mundo pecaminoso valora tanto y ama mucho a la iglesia. No hay ningún lugar para reposar en el mundo. Como ellos, de verdad, no pueden vivir inmersos en el mundo. Naturalmente, anhelan venir al Señor y a la iglesia. De todos modos, paloma. Génesis 8, versículo 10. Génesis 8, versículo 10 al 12. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió otra vez a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días más y envió la paloma de nuevo, la cual ahora no volvió ya más a él. Noé envió la paloma afuera. ¿Cuántas veces? ¿Ah? 3 veces. 3 veces. En el primer intento, la paloma volvió al arca. ¿Por qué? Porque no había donde poner los pies, ¿ok? Y en segundo lugar, segundo intento, regresó trayendo una hoja. ¿Por qué? ¿Ah? Mire, en el primer intento debía regresar, no hay otra opción, porque no había ningún lugar donde sentarse.
Y entonces, en segundo intento, la paloma regresó. ¿Por qué? ¿Acaso todavía porque no había ningún lugar para sentarse? Regresó, pero por otra razón. ¿Ok? Por otra razón. Regresó trayendo una hoja. Y en el tercer intento ya no volvió. ¿Entiende? Entonces vamos a pensar bien en la condición en el versículo 11. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, ya había suficiente tierra seca en el mundo. ¿Ok? Y los árboles empezaron a tener hojas. Pues en estos momentos la paloma podría vivir incluso si no volviera al arca. ¿Entiende o no? Así que si no hubiera vuelto al arca, habría podido vivir libremente y respirar el aire puro en un cielo más amplio. Pero, ¿qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué regresó ella al arca? No por la necesidad, por favor, para avisar. Esta paloma supo que el propósito, ¿por qué Noé la había enviado? Supo que Noé la había enviado porque él quería saber si el mundo de afuera estaba en una condición apta para vivir. ¿Okay? Supo el propósito. Noé, oye, tengo una buena noticia. Ahora se secaron las aguas y aparecieron muchas tierras y árboles. Seguramente pueden. Pronto podrán salir del arca. La paloma no podía transmitir ese mensaje con palabras. ¿Sí? Por eso, como evidencia, regresó con una hoja de olivo. Esa hoja era una noticia de la vida. Noticia de la vida. La paloma entendió el propósito por el cual Noé la había enviado afuera. Por eso, solo después de cumplir ese propósito, primero esto, luego no volvió más. Seguramente se debe haber multiplicado en algún lugar después. ¿Cuál es primero? Cumplir el propósito de Noé, el cual, ¿por qué la envió? Nosotros también vamos a vivir como esta paloma. La paloma que siempre regresa al Señor y a la iglesia porque no encuentra dónde poner su cuerpo y corazón en el mundo pecaminoso. Y la paloma que sabe el propósito por el cual el Señor le envía y prioriza el cumplimiento de ese propósito sobre su propio bien. Eso es lo que el Señor quiere ver con nosotros, en nosotros. Hoy, en la séptima clase del estudio de Génesis, hemos visto algunos temas relacionados sobre el arca. Primero, así como se pintó la brea por dentro y por fuera del arca, no solo debemos creer en la sangre de Cristo en nuestro corazón y espíritu, sino que se debe manifestar a través de nuestras palabras y acciones. ¿Sí? Y segundo, entre los animales que entraron al arca, solo un par de los animales inmundos
entraron. Esto fue la gracia básica de Dios para preservación su especie, mientras que ingresaron 7 parejas de animales limpios. Esto fue la gracia especial y para que ellos fuesen dados como ofrendas de sacrificio. Del mismo modo, entreguemos también nuestras vidas al Señor, como las personas que han recibido mucha gracia especial de Dios. Tercero, debemos recordar que fue Dios quien cerró la puerta del arca. Debemos saber que Dios es misericordioso, pero también juzga el pecado. Y también debemos comprender bien que, así como dentro de la arca estaba a salvo bajo la protección del Señor, la salvación jamás se pierde, ya que es guardada por la mano del Señor. Y último, cuarto, viendo la imagen contrastante entre el cuervo y la paloma, vamos a reflexionar sobre qué tipo de cristianos vamos a vivir. ¿Sí? Vamos a vivir como paloma. Oremos juntos para terminar. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Y gracias por todos tus beneficios para con nosotros. Por favor, ayúdanos para que no solo sabemos la historia de Noé como teoría, sino para que vivamos imitando su fe, obediencia y paciencia. Debido a que recibimos mucha gracia de Dios, ahora es digno servirte, Señor, con nuestro corazón sincero y vida santificada. Haznos reflexionar profundamente qué parte de nuestra vida cristiana está derivada y ayúdanos a vivir dignamente ante tu gracia tan grande. Bendice, Señor, por favor, a nuestra iglesia para que se levante firmemente, ejecute tu santa obra, salve a muchas almas y glorifique tu nombre. A pesar de que pasemos un tiempo difícil, creemos que tú, Padre poderoso y sabio, nos amas y cuidas a nosotros y que nos proveerás lo que necesitamos. Señor, por favor, guarda la salud, paz y familia de todos los hermanos. Y además, permítenos la prosperidad económica. Señor, ayer se realizó la inauguración de la iglesia de Arequipa. Te damos muchas gracias porque nos cuidaste en el viaje. Además, Padre, algunos hermanos todavía están allá y desde mañana empieza el seminario de la Biblia. Te suplicamos que todo salga bien. También te rogamos que salga bien la licencia para la construcción de nuestro templo. Que sea toda la gloria y honra para siempre a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Hemos orado confiando en el nombre de Jesucristo que nos ama siempre. Amén.